Cuando oro a veces Dios dice sí. Cuando oro a veces Dios dice espera. Y a veces Dios dice no. Y es a causa de su amor. Pero siempre, siempre, siempre Dios contesta la oración. Dios contesta mi oración. Yo estoy convencido de eso. Yo estoy convencido de eso. Ahora bien, el tema, como dicen, el tema está en que Dios no siempre nos da la respuesta que quisiéramos. Hoy vamos a hablar de eso. Cuando Dios nos da la respuesta que no esperamos. ¿Qué hacemos cuando eso pasa? ¿Cancelamos a Dios? Nos preguntamos y le decimos al otro, ¿y qué Dios es este? Honestamente, ¿cómo reaccionamos cuando la respuesta no es la que queremos? Cuando estamos esperando un sí y Dios nos dice no, o nos dice espera, ¿verdad? No todavía, no aún. ¿Qué sucede con nuestra fe y nuestra confianza que hemos depositado muchas veces no en Dios, sino en esa respuesta que estábamos esperando que Él nos iba a dar? Y a veces oramos por cosas triviales, que si un carro, que si una cuestión, que un examen, está bien. Pero a veces hay cosas más profundas e importantes por las que oramos. Señor, mira esta joven que llegó ahora de iglesia. Mira este muchachón. Señor. A veces nos vamos en oraciones más profundas, ¿verdad? Que tienen trascendencia para el resto de nuestras vidas. Yo oré por una compañera, ¿verdad? Yo oré en mi juventud por una compañera y Dios me mandó a Gladys. No he terminado, señores, o sea, y Dios me mandó a Gladys, quizás fue la entonación. Ella dice que yo tengo problemas con la entonación de mi frase. Y Dios me mandó a Gladys, con quien vamos a cumplir 43 años de casado próximamente. ¿Verdad? Entonces yo sé que hay muchos ajustitos que hacer todavía. Pero yo creo de que esa fue una oración contestada. Aquí no soy yo, repítenlo para acá adelante. Ay, ay, ay. Pero fíjense, realmente cuando Dios contesta con un no o con un espera, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos desvalorados, nos sentimos de que, wow, Dios no me está escuchando. Dios no me está escuchando porque no me está respondiendo como yo le dije a Él que yo quería que Él me respondiera. Y tenemos que estar claros de que Dios no siempre, ¿verdad?, va a trabajar las cosas, ni a nuestra forma, ni en nuestro tiempo, ni en la estructura que hemos idealizado en nuestras cabezas. Hay matrimonios que finalizan, que terminan, que se divorcian porque el príncipe azul o la princesa azul o rosada, no sé cómo son los colores, que ellos entendían que se casaron con ese príncipe, esa princesa, resultó que no lo era. Pero forzamos tanto con la oración y dijimos que este es, y Dios nos dijo no, ese no es, y nosotros sí, que este es, Dios, mira todas las cosas buenas que tiene. Y Dios dice sí, pero mira todas las otras cosas que no son buenas. Pero Dios, mira, esas dos buenas tumban como 10 malas. Entramos en esta negociación tonta con el Señor. Al final hacemos lo que queremos y al final recibimos, ¿verdad?, la paga de nuestras decisiones. La Biblia está llena de historias, de oraciones, ¿verdad?, de hombres y mujeres de Dios, ¿verdad?, que oraron en momentos de extrema necesidad, en momentos de crisis, y por las razones que a veces se explican, otras veces no, Él no respondió las oraciones como se esperaba que las respondiera. Hay varios relatos donde vemos oraciones que fueron hechas con un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, como dice la palabra, y que no fueron necesariamente respondidas en la forma que se esperaba. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el libro de Samuel. El libro de Samuel recoge muchas historias. Una de esas historias específicamente, segunda de Samuel, es la historia del rey David. Hay un pasaje que está en segunda de Samuel 12, del 1 al 20, los que tienen Biblia lo pueden buscar, no lo voy a leer, voy a hacer referencia a él,
es cuando el profeta Natán va donde David y le hace un relato de un señor que tiene una ovejita, que era su única ovejita, y vino otro que tenía muchísimas ovejitas y le quitó la ovejita que él tenía y tal. ¿Qué debemos hacer con ese abusador, con ese cuatrero? David dijo, denle para abajo. Natán le dice, pues mira, ese eres tú. Tú tienes todas estas mujeres, tú tienes todas estas esposas. Urías el hitita tenía una y tú se la quitaste. Y no solo se la quitaste, la preñaste. No se lo dijo así, perdón, estamos en el lenguaje actual. Ahora, van a tener ese hijo, pero Dios te manda a decir que ese hijo se va a morir. Wow, qué golpe. Fue difícil para David. ¿Qué hace David? ¿Qué nos dice ese pasaje? David duró 7 días, 7 noches en ayuno, postrado sobre su cara, pidiendo para que el hijo no muriera. Y Dios respondió a su oración. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No. Tu hijo va a morir. Punto. Y así fue. El niño murió, enfermó y murió. En los evangelios encontramos también varios relatos. Hay muchas oraciones de personas que vinieron delante de Dios pidiendo por la salud, por una situación la que fuera, como venimos tú y yo a cada día. Ahora bien, dentro de esas oraciones hay una que se destaca porque fue realizada en un momento de mucha tensión, en un momento complicado y humanamente angustiante. Vamos a leer esa oración aquí en Mateo 26, 36 al 44. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo, mi alma está destrozada de tanta... Perdón, me fui aquí en una. Ahora sí. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró orando, dormidos. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase de esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Fue bajando como la intensidad y la forma de la petición. Una vez más dice que cuando regresó a donde estaban ellos, los encontró dormidos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. 3 veces Jesús oró prácticamente la misma oración. Él sabía lo que venía, él sabía lo que tocaba y decía, papá, si podemos cambiar este destino, si podemos buscar una alternativa a esta situación que me tiene angustiado, me tiene sudando gotas como si fueran sangre, de espesas, vamos a buscar una alternativa. Como con David, Dios respondió a esa oración. De hecho, no tuvo que decir nada. Simplemente dejó que las cosas siguieran su curso. Entonces, esa fue una oración no contestada. ¿Estamos de acuerdo? O quizás fue contestada. Y se lo dejo de tarea, ¿verdad? Lean el pasaje de nuevo y tómenle el hilo a cómo Jesús usó las palabras. De hecho, no fue contestada en lo que humanamente Jesús quería, pero sí fue contestada en lo que era el plan divino de Dios para Jesús y para que tú y yo hoy, 2000 y tantos años después, podamos estar aquí donde estamos. Si Dios cede y dice, tú tienes razón, vamos a buscar una alternativa, posiblemente tú y yo no estuviéramos hablando aquí hoy. Dios contestó esa oración.
Hay una tercera ocasión, también en los evangelios, bueno, en el Nuevo Testamento, perdón, que encontramos al apóstol Pablo hablando sobre un evento en su vida. Segunda de Corintios 2:12 habla de que Pablo tuvo una experiencia. Él fue llevado a un lugar especial. ¿Quiénes recuerdan dónde fue llevado Pablo? Al tercer cielo, ¿verdad? Al paraíso. Cuando yo estaba leyendo tercer cielo, digo, bueno, quizás estaban cantando allá los muchachos, ¿verdad? Del tercer cielo. Pero fue llevado al tercer cielo, al paraíso, y vio cosas que ojos humanos no habían visto. Dice que fue la experiencia más grande de su vida, que nunca la olvidó. Ahora, Dios hizo algo para, como Pablo había visto lo que nadie más había visto y estaba por allá, él mismo era Dios y después Pablo. Dios hizo algo que él mismo nos relata en 2 de Corintios 12:7. Dice, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina. Reina Valera dice, como un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. A muchos de nosotros, comenzando conmigo, nos haría bien tener un aguijón. Quizás lo tenemos y no lo sabemos. Pero a muchos de nosotros nos convendría tener un aguijón, como dice aquí, para impedir que me volviera orgulloso. Para que en mi carne yo me convirtiera en un mensajero de Satanás. Algunos estudiosos de la Biblia, ¿verdad? Están divididas las opiniones, podemos preguntar aquí a nuestro teólogo residente, Fausto, pero algunos dicen que ese aguijón, esa espina, era algo espiritual, algo demoníaco quizás. Otros dicen, quizás la mayoría, de que era un defecto, una situación física que Pablo tenía, que le impedía hacer algunas cosas que él en su humanidad quería hacer. Independientemente de lo que fuera, realmente, lo importante es que Pablo oró varias veces para que Dios lo quitara, y siempre su respuesta fue la misma. Segunda de Corintios 12:8-9 dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Él reconoció que él necesitaba, ¿verdad?, que ese aguijón, esa espina, Dios la dejara tranquilita donde estaba. Porque si no, en su humanidad, él se iba a creer y a crecer. Pablo suplicó, ¿verdad? No fue que simplemente oró, suplicar, rogar, pedir, ponerse por el suelo al que uno le está pidiendo, eso es suplicar. Y Dios no solo no eliminó la prueba, no eliminó el aguijón, sino que ¿cómo fue que le contestó a Pablo? ¿Qué leímos ahí en el versículo? Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Entonces, si vamos a trabajar tú y yo juntos, chúpate ese aguijón. Quédate con tu espinita. Tú y yo, repito, necesitamos, si ya no la tenemos, una espinita. A veces la espinita el Señor se la va a poner al lado, ¿verdad? En forma de un esposo o una esposa. ¿Sí o sí? Pero miren, el hombre que más cosas hizo por el Evangelio, el discípulo por excelencia, el que llevó el Evangelio a los gentiles, el que escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento, mandó cartas a todas esas comunidades donde él mismo había fundado iglesias. A ese hombre, que ciertamente era quien era, había que sacarle su comida aparte, como decimos, Dios le dijo que no iba a responder como él quería, y que la razón era porque él necesitaba que él fuera humilde para que pudiera hacer todo lo que hizo. Era necesario que él tuviera ese aguijón. Entonces, en cada uno de estos relatos vemos, tanto en David como en el Señor, como en Pablo, que hombres
que eran, como dice de David, conforme al corazón de Dios, recibieron la respuesta que no satisfacía la petición que ellos estaban haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no los amaba. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios estaba incómodo con ellos y que lo estaba castigando porque no estaba respondiendo la oración como ellos querían. Dios hacía esto porque era parte del plan y propósito de Dios para lograr sus propósitos en y a través de la vida de cada uno de ellos. Esa era la razón, no había que buscar de mucha vuelta. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender tú y yo de la vida de David, de la vida de Jesús, de la vida de Pablo frente a estos momentos de oración? Primero, de David, aprendemos que al perder a su hijo, él se amargó, quiso suicidarse, dijo: yo voy a dejar esta cuestión de ser rey, busquen a otro, ¿verdad? Están hablando de mí, me criticaron muchísimo, decían que yo parecía un loco. ¿Qué hizo David? David se paró, cuando se entera que su hijo muere, David se para del piso, se cambia, se baña, come, se renueva. En buen dominicano, él llevó a cabo el refrán que dice: el muerto al hoyo. No se lo saben, se lo saben. Segunda de Samuel 1:20 dice: de inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso perfume, lociones, se cambió de ropa, luego fue al tabernáculo a adorar a Dios, al Señor, y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Esa fue la actitud de David. Él rogó, el Señor contestó, no como él quería, David lo reconoció, este proceso terminó. Seguimos adelante con nuestra vida. Sabemos que después Dios le dio otro hijo, y no cualquier hijo, ¿verdad? Con Betsabé y todo lo que él hizo. Entonces, en lugar de vivir en amargura, David adoptó una actitud de rendición radical. En lugar de vivir en amargura, él aceptó la voluntad divina, se levantó, adoró, reconociendo que Dios tiene el derecho de tomar las decisiones que escapan a nuestro control. Y ahí es donde tú y yo tenemos que llegar. Vamos a hablar de eso al final. Pero tenemos que aceptar lo que Dios hace porque es Dios que lo hace. Yo sé que aquí hay muchos que viven en un pugilato con Dios eternamente. Pero al final, podemos pelear todo lo que queramos, tenemos que aceptar lo que Dios manda. Lo segundo es que las palabras y acciones de Jesús en Getsemaní nos enseñan que es perfectamente válido expresar nuestro dolor y angustia a Dios con honestidad. Muchos no oramos por las cosas que nos afligen, muchos no oramos por las cosas que nos deprimen y nos quedamos sumidos en esa depresión, nos quedamos sumidos en esa aflicción porque creemos que, wow, cuidado si Dios se ofende. Yo he oído gente que Dios le ha mandado rayos. Yo no quiero ser una de esas estadísticas. Dios espera y sabe y reconoce que como Jesús, su Hijo, que había venido a esta tierra con un propósito, tuvo en su humanidad esos momentos de angustia y le rogó a su Padre: si podemos dejar esto para después, si lo podemos hacer de otra manera, vamos a hacerlo. Pero como yo decía ahorita, la oración fue contestada, ¿verdad? No porque Dios pasó por alto lo que el Señor estaba pidiendo, sino porque, como Él decía, como coletilla en cada una de esas oraciones, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios contestó esa oración. No se hizo la voluntad humana de Jesús, se hizo la voluntad divina de Dios en permitir que Él fuera y muriera en la cruz. Mateo 26:38, Jesús dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Y es ahí cuando le dice a los discípulos: quédense aquí y velen. Él no le escondió a sus discípulos: voy a llegar allí a orar, porque como ustedes saben, estamos en este proceso y yo tengo que orar al Padre.
Jesús le dice claramente a sus discípulos, a sus amigos íntimos: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de yo morirme de la carga, de la tristeza, de la ansiedad, de la preocupación, de la agonía que estoy sintiendo en este momento. Dios espera que tú y yo vayamos a Él en ese mismo contexto. Que tengamos los pantalones, las faldas, bueno, los pantalones, todo, no importa, de ir a Dios con nuestras cargas, con nuestras tristezas, con nuestras penas, preocupaciones, con nuestras angustias. Él nos va a contestar. La sumisión, como fue el caso de Jesús, debe superar nuestro deseo personal. La fe madura que tú y yo debemos exhibir implica que vamos a buscar alinear nuestra petición, nuestros deseos humanos con la voluntad de Dios, con los planes divinos que Él tiene. Y no es que Él no nos los ha comunicado. Jesús sabía cuál era el plan, ¿o no? Él sabía cuál era el proceso, ¿o no? Sin embargo, de nuevo en su humanidad, Él oró, Él se angustió, Él se preocupó. Tú y yo, y aquí voy a abrir el abanico, como siempre he dicho en muchos mensajes, si tú estás aquí hoy y estás oyendo estas palabras que no son mías, estamos leyendo de la Biblia, es porque Dios tiene un plan divino para tu vida. Quizás tú le estás huyendo a ese plan divino. Quizás tú le estás sacando los pies a Dios. Y hoy Dios te está hablando. Y tú sabes quién tú eres, yo no sé quién tú eres. Hay otros lugares donde el Señor me dice y señalan y la gente se cae. Yo creo que es del susto más que otra cosa, ¿verdad? Yo no sé quién tú eres, no sé quién está aquí hoy que Dios le está hablando en este contexto, en este momento, en esta forma. Pero tú conoces que hay un plan divino para tu vida. No es un plan de progreso donde tú trabajas, que te van a hacer un aumento y te van a poner en tal posición y te van a dar unos cuartos y un bono de entrada y un carro. Qué chévere, qué bueno. Hay un plan mayor que cualquier plan humano, que es el plan divino. Y Dios lo comunica claramente. Así que hoy búscalo, busca conocer ese plan divino. En último lugar, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? Él, con lo que hizo, nos permite comprender que Dios tiene un propósito para el dolor en nuestras vidas. El dolor que tú y yo pasamos, el sufrimiento que tú y yo tenemos, no es por casualidad. Es parte del plan. 2 Corintios 1, 3 al 6 dice: Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Está fuerte, ¿verdad? Ayer mi esposa y yo recibimos una llamada de una pareja de aquí de la comunidad, una pareja muy querida de nosotros. Hemos tenido tiempo de compartir juntos, hemos acompañado en sus procesos y nos llamaron para hacer una consulta, ¿verdad? De una situación que ellos estaban viviendo. Y le dedicamos a ellos un buen tiempo de la tarde de ayer sábado para aconsejarlos, para escucharlos primeramente y luego aconsejarlos con lo que la palabra nos enseña. Y yo le decía en una de ellos, eso que ustedes están viviendo ahora, nosotros lo vivimos y en parte todavía, 43 años después, el esposo me dijo que wow. 43 años después todavía lo estamos trabajando. Hay cosas que nunca se van. Y se reí esta mañana yo hablando con él y dije, aguanta ahí papá, te quedan unos añitos por delante.
Pero el consuelo está en que si nos pasó a nosotros, Dios lo hizo como parte del plan, para que eso mismo que nos pasó a nosotros podamos aconsejarlos a ellos y que su vida sea fortalecida y que su camino pueda mejorarse, que aprendan. Es mejor aprender de la experiencia de los demás que de la experiencia propia, ¿verdad? ¿Verdad? Como dicen, cuando tú veas la barba de tu vecino cogiendo fuego, afeítate, ¿verdad? No la pongas en remojo, no. Hay chance que te coja fuego, afeítate, quítate todos los pelos de la cara. La respuesta de Dios a Pablo no fue quitarle el problema. La respuesta de Dios a Pablo fue darle las fuerzas que él necesitaba para soportarlo. Dios también permite el dolor, las debilidades y las pruebas para evitar, como yo decía ahorita, el orgullo y mantenernos dependientes a Él. Amén, ¿lo creemos? Entonces, si transponemos esas experiencias de David, del Señor Jesucristo, de Pablo a nuestros días, podemos ver como a veces personas que conocemos tú y yo, que son los cristianos más fieles, la gente más dedicada a la obra del Señor, oye, me le pasan una cosa que tú dices, ¿y cómo es? Pero así es, al que se dedica a la obra, al que está metido full con el Señor, tiene ese problema con el hijo, tiene esa enfermedad terminal, tiene esta situación económica. No, pues vamos a dejar esta cuestión, ¿verdad? Lo que tú y yo no vemos y no sabemos y no conocemos es la historia detrás y debajo de todo eso. Y es lo que nos toca entonces creer y comprender por fe que el Señor, aún en esas situaciones que estamos viendo, en esas personas que queremos y que amamos, que son de la comunidad y que están pasando por toda esta penuria, todo eso es parte del plan divino. Todo eso es parte de la voluntad de Dios. Muchas veces el no de Dios es 100 veces mejor que un sí. Dios no cambia la situación que muchas veces queremos que Él cambie. Puede ser marital, puede ser lo que sea. Simplemente porque Él está usando esa situación para cambiarnos a nosotros. Entonces cuando tú estés orando, Señor, mira, quítame esto. Señor, mira, esto es lo que me pasa, yo no puedo seguir con esto. Señor, mira, esta persona, esta situación. Bástate mi gracia. Dios está usando eso para cambiarte, para moldearte en la persona, en el hombre, en la mujer de Dios que Él quiere que tú seas. Una pregunta rápida entonces. ¿Qué pasaría si Dios contestara todo como nosotros pidiéramos? Piensa en las últimas peticiones que tú has hecho. Si Dios te lo hubiera contestado tal cual, ¿qué pasa? Piensen en esas peticiones que ustedes hicieron. Y ni siquiera peticiones, simplemente una frase que ustedes dijeron manejando en el carro. O pensando en, oye, pero ¿qué pasaría si Dios responde a nuestras oraciones como las pedimos? Exactamente, entre otras cosas. Cuando Dios responde con un no, nos vemos en la obligación de decidir entonces si vamos a seguir confiando en Él o no. Y esta es la parte que yo quiero que recordemos, ¿verdad? Dentro de varias cosas. Realmente, nuestro enfoque al orar es acogernos a la voluntad de Dios. Como dice aquí, la meta de la oración no es doblegar la voluntad de Dios a la nuestra, sino rendir nuestra voluntad a la suya. De eso se trata. Tú y yo debemos comprender que la oración persistente, como la que tuvo David, 7 días postrado sin comer en ayuna, orando por la vida de su hijo, no busca manipular a Dios. Si estamos orando con ese flow, no está correcto, no está bien. O sea, la oración persistente no busca manipular a Dios, no busca manipular el resultado. Es
o debe ser una práctica que lo que haga es acercarnos más a Él, a depender más de Él, a conocerlo más a Él. Amén. Quiero tomar unos minutos aquí ya para ir finalizando. Tanto el mensaje como la serie en la que estamos sobre la oración en todo tiempo, ¿verdad? Y hablar de un tema que forma parte central de lo que es, ¿verdad?, este tema de la oración. Y de hecho nos da una claridad increíble. Para mí, cuando yo aprendí esto hace muchos años atrás, muchas cosas de mi opinión personal que yo tenía en cuanto a todo, relacionado con la fe, relacionado con Dios, con la religión, si queremos llamarlo así, cambiaron radicalmente. Y este concepto es la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano. ¿Qué quiere decir soberano? ¿Qué entendemos por soberano? Ayúdenme ustedes, que son diccionarios andantes. ¿Qué significa ser soberano? Iba a hacer un chiste malo de alguien que está aquí en la iglesia hoy que tiene un soberano, pero esa es otra cosa. Él no la quiso traer de estatuilla. Yo digo así, mira aquí el soberano. ¿Qué es ser soberano? ¿Qué es un Dios soberano? Su voluntad es la que se cumple. ¿Qué otras cualidades tiene el concepto de soberano? Sobre todas las cosas. Es la autoridad suprema, mayor. Encima de él no hay nada más. No hay ninguna otra autoridad. La soberanía significa eso mismo. Él posee la autoridad suprema para dirigir todas las cosas según su infinita sabiduría. Entonces no es que es soberano porque Él quiere ser soberano. Yo dije que yo soy soberano y de aquí no me baja nadie. No, es por su infinita sabiduría. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Le estamos dando un adelanto de los miércoles de mitad de semana, así que prepárense, vayan para que conozcan más. Pero Dios tiene todas esas cualidades, todos esos atributos. Entonces, por eso Él puede ser soberano. Por eso Él puede tener control absoluto. Y el único que tiene el derecho de gobernarnos según su perfecta y santa voluntad. Eso es la soberanía de Dios. ¿Cómo traemos eso al tema de la oración? Dios, en cuanto a la oración, creo que alguien lo mencionó anteriormente o se ha dicho en otro momento, pero Dios en el tema de la oración no es como un genio de una lámpara, ¿verdad? Que usted le pide y Él le da 3 deseos. Eso no es Dios. Por ahí hay otra figura que se parece un ching a mí, que usted le soba la barriga y también le complace, pero esa es otra creencia, ¿verdad? Pero Dios no es un genio de una lámpara. Él no está para complacer nuestros deseos irracionales y nuestros caprichos. Eso no es Dios. No es así como Dios contesta la oración. Él es un Padre sabio que a la vez que nos da la certeza de que escucha nuestras oraciones, también nos da la certeza de que Él la va a responder según su santa, divina y soberana voluntad. Ese es Dios. Dios es soberano. Dios es la autoridad por encima de todas las cosas. Y sus respuestas entonces no siempre van a ser, como hemos dicho, las que nosotros quisiéramos. Y que tenemos que creer, y aquí donde entra el elemento de la fe, que las respuestas que Dios nos da son las que nos convienen realmente. Eso nos va a ayudar a entender muchas cosas más. Entonces, cuando entendemos lo que Dios hace y no cuestionamos, tú y yo entonces realmente comprendemos cuál es la respuesta que nos va a llegar y la vamos a entender porque vamos a saber que viene del corazón amoroso de Dios. La soberanía, y con esto le voy a dar rapidito, tiene 3 aspectos. Primero es que las respuestas de Dios son siempre perfectas. Dios conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y sabe cuál es nuestro futuro. Sus respuestas siempre van a estar alineadas a nuestro mayor bien. Isaías 46:10 dice: solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Ese es nuestro Dios.
Cuando Él dice no, es porque Él sabe lo que viene. Cuando Él dice espera, Él sabe por cuándo y cuánto nos va a dar lo que estamos pidiendo. Cuando Él dice sí, simplemente nos otorga. La oración, entonces, en ese contexto, es una herramienta de comunión. En el contexto de la soberanía de Dios, la oración es esa herramienta de comunión, más que de comunicación. Más que para obtener resultados, la oración es para buscar alinear nuestra voluntad, lo que queremos, con los planes que Dios ya tiene predeterminados. Podemos cambiar los planes de Dios si hacemos lo que nos da la realísima. Pero Dios tiene un plan y oramos para podernos alinear a ese plan. Como dice la palabra, ¿verdad? Cuando dice que honres a tu padre y a tu madre, dice para que te vaya bien y tengas largos días sobre la tierra. Finalmente está el fundamento, ¿verdad? Que da confianza. Reconocer que Dios es soberano nos quita el peso de nuestras ansiedades. Elimina nuestras ansiedades. Filipenses 4, 6, 7 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesiten. Denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Esa es la soberanía de Dios. Dios espera que tú y yo abramos nuestros corazones a Él en oración, pero que al hacerlo reconozcamos que Él es soberano, que Él va a responder como Él quiere responder, no porque le da su voluntad, sino porque Él va a responder con lo que es mejor para ti y para mí. No puedo enfatizar eso lo suficiente. Esa es la forma en cómo Dios trabaja. Concluyo aquí leyendo esta cita de Santiago apóstol, ¿verdad? Santiago, el hermano en la carne de Jesús. Hemos hablado aquí varias veces. Cuando Jesús estaba en vida, cuando estaba predicando, Santiago decía, una vez estaban buscando ahí, ese está loco, vamos a llevarlo, vengan. Cuando pasa todo, cuando Santiago ve las muestras, lo que sucede, tiene ese encuentro personal con Dios por el testimonio de su hermano. Santiago apóstol dice así, no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo. Bueno, perfecto es lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, perfecto es lo que tú y yo debemos pedir en oración para que el Señor conteste a nuestras vidas. Y lo que no sea bueno para Dios, y lo que no sea perfecto para Dios, para nosotros tampoco debe serlo y debemos desecharlo. Dios no nos da un premio a medias. Dios no contesta una oración por salir del paso. Él contesta porque Él quiere darnos lo que es bueno y perfecto. Finalmente dice, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación. Nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Entonces, si somos esa valiosa posesión, Dios no nos quiere dar algo que nos haga daño. Dios no nos quiere dar algo que nos enferme, que nos dé ansiedad, que nos deprima. Eso lo buscamos nosotros solitos. Dios quiere darnos todo lo que es bueno, agradable, perfecto, como un regalo que viene de su parte. Nos ponemos de pie, por favor, mis hermanos. No debe cabernos duda de que Dios nos cuida bien a cada uno de nosotros, porque somos sus preciosos hijos, porque Él nos ama perfectamente, como lo dice esta cita. De hecho, está en Santiago 1, 16, 18, si la quieren buscar. Pero ese es Dios. Quiere lo mejor para nosotros. Quiere que le pidamos. Pero Él quiere que le pidamos con conciencia, con inteligencia en el Espíritu, no con nuestra inteligencia humana. Termino con esto. En el capítulo 6 de su carta, ¿verdad?, los Filipenses,
Pablo hace una referencia a la oración. Y esta referencia la hace justo después de que acaba de hablar de la armadura de Dios. Describe cada componente de esa armadura y dice: es para que puedan soportar los ataques de Satanás, los dardos de fuego del maligno. Justo después de terminar ese pasaje, Pablo hace referencia a la oración. Pero la oración no entra como un componente de esa armadura, ¿verdad? No es la oración de los pies o la oración de la boca. Pablo menciona la oración como el vínculo vital y activo que fortalece cada uno de esos miembros de la armadura. Entonces el yelmo, la espada, el escudo, todo eso va unido y es funcional cuando lo usamos en medio y a través y en completa dependencia de una oración que elevamos al Señor. Que esa sea nuestra actitud. Ciertamente que nos revistamos de esa armadura de Dios, pero que lo hagamos sabiendo que la oración es lo que activa, es lo que permite que esa armadura se pueda mover y pueda operar como debe operar en nuestras vidas. Por eso hoy, donde estamos aquí, pero mañana, esta tarde cuando salgamos de acá, en todo momento, en todo lugar, tú y yo podemos venir delante de Dios en oración. Podemos venir confiados plenamente de que Él va a responder. Así sea con un sí, así sea con un no, así sea con espera. Dios siempre contesta nuestra oración. Oramos. Padre bueno, muchísimas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, por el privilegio de compartir tu palabra, Señor, en este grupo de hijos tuyos, Señor, que hemos venido aquí hoy, Señor, deseosos de escuchar tu voz. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra. Gracias por guiarnos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos permitas cada día comprometernos cada vez más a la oración. Sacar un tiempo aparte, como dice tu palabra, y hacerlo, Señor, en el silencio de nuestro aposento, Señor. Traerte nuestros ruegos, nuestras súplicas, Señor. Pidiendo, Señor, que tú las respondas, pero sabiendo que tú vas a responder según tu santa y divina voluntad. Según, Señor, lo que es tu sabiduría. Según, Señor, lo que tú eres, la esencia de quien tú eres. Padre, te presento a nuestros amigos que están aquí en el día de hoy. Quizás hoy ha sido la primera oportunidad o quizás han escuchado tu palabra en otros momentos. Pero pedimos, Señor, que lo que hemos hablado hoy les mueva a reflexión. Les mueva, Señor, a querer tener un encuentro personal contigo. Les mueva, Señor, a que sus vidas puedan buscar acercarse a ti. Y te rogamos, Padre, que tú siembres esta semilla, que la hagas germinar en sus corazones. Y que cuando esté lista, Señor, para dar fruto, tú así lo hagas, Señor. Mira a cada uno de mis hermanos presentes aquí también, Señor. Gracias por su entrega a ti, Señor, por su compromiso contigo. Pedimos, Padre, que tú nos sigas bendiciendo, nos sigas guiando, ahora y siempre, Señor. Entregamos todo esto que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo a ti, Señor, como una ofrenda en olor fragante. Bendícenos, Señor, guíanos, protégenos, líbranos del mal. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.